de lo que estamos haciendo, mínimo ya tendríamos uno. ¿Qué te parece? Me parece bien. Ah, también, profesor, Sí, ahorita terminando la sesión, los alumnos están muy, digamos, tienen dudas acerca de cómo, bueno, de la forma en la que los vas a evaluar. No sé si ahorita que termine la sesión, bueno, que terminen de exponer el equipo 4 y el equipo 5, les pudieras explicar, por favor, la forma en la que ellos van a tener sus evaluaciones. claro que sí, doctora. Claro, Sí, sí, muchas gracias. muy bien, muchas gracias, doctora. Entonces, continuamos. El equipo Sí, 4 les vamos a exponer sobre la respuesta inmunitaria adaptativa o moral, que es la práctica 4. Siguiente, por favor. Y bueno, la inmunidad adaptativa tiene como función que expandir y diferenciarse a los linfocitos en respuesta a los antígenos antes de proporcionar una respuesta eficaz. Es decir, que ésta se adapta a la presencia de invasores patógenos. La inmunidad adaptativa, también llamada inmunidad específica o adquirida, pues como sabemos, es la que va a proporcionar la defensa más eficaz hacia las infecciones, en este caso. Y bueno, esta a su vez se divide en humoral y celular y están representados por anticuerpos y por los linfocitos T respectivamente. Ambos sistemas son inducidos por un antígeno, lo que provoca una respuesta primaria o bien una primoinfección y una secundaria o reinfección que es de una menor duración. Generalmente la primoinfección tiene como una duración de activación de la respuesta inmune adaptativa de unos 15 días más o menos y la secundaria de al menos 7 días o 5. Siguiente, por favor. Bueno, un antígeno es una molécula que puede provocar una respuesta inmunitaria, el cual puede ser extraño o ajeno, o bien puede ser propio, también llamados estos como autoantígenos, que son reconocidos por el receptor de las células T o TCR de los linfocitos T. Existen antígenos que no provocan una respuesta inmunitaria, como bien lo son la comida o en este caso la microbiota normal. Y bueno, ¿de qué depende que no provoque una respuesta inmunitaria? Pues depende de la inmunogenicidad de la molécula. En este caso, pues tenemos aquí un ejemplo muy burdo que es de la comida. Aquí tenemos el lado derecho. Generalmente, bueno, cuando comemos, pues no genera una respuesta al comer. Y esto también es por la inmunogenicidad que tiene la comida. Y en este caso, bueno, del lado izquierdo tenemos una proteína que por lo general son las partículas con mayor inmunogenicidad y que generalmente provocan una activación de la respuesta inflamatoria. Siguiente, por favor. Un inmunógeno es cualquier molécula capaz de inducir una respuesta inmune. Todos los inmunógenos son antígenos, pero no todos los antígenos son inmunógenos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos a los medicamentos. Los medicamentos son extraños al cuerpo, pero no en todos los casos generan una reacción inmune. Las características que debe cumplir el inmunógeno es que debe ser extraño o ajeno, como ya les mencioné, pero pues en ciertos casos también existe la posibilidad de una enfermedad autoinmune. Otra de las características es que debe ser de alto peso molecular, más o menos debe ser mayor de 5.000 kilodaltones y de alta complejidad química. En este caso, pues tenemos a las proteínas, que puede ser primaria, de estructura primaria, secundaria, terciaria, o en este caso el cuaternaria, que es sería como el ejemplo más clásico. El siguiente, por favor. Roberto, perdón, Dígame. nada más, por favor, los que tienen encendido disponible su micrófono, por favor, lo podrían apagar, solamente que se quede abierto el de la persona que está exponiendo, por favor, porque si no se vicia y escuchamos así muchos ruidos y nos distraemos, por favor. Muchas gracias, Roberto, adelante. Sí, no se preocupe. Siguiente, por favor. Bueno, un apteno es una sustancia que debido a su bajo peso molecular y a su simplicidad no inducen una respuesta inmunitaria, es decir, carecen de inmunogenicidad. Aquí tenemos el ejemplo de los medicamentos, que por lo general suelen ser de bajo peso molecular, de menor a de 5.000 kilodaltones, a veces son menores a 1.000 kilodaltones.
especificidad antigénica sin poder inmunogénico. ¿Qué quiere decir? Que puede unirse a anticuerpos, sin embargo, no desarrollan una respuesta. Y solo provocan una respuesta estando unidos a un acarreador o transportador. Generalmente los aptenos, digamos que, bueno, yo leí un artículo donde se utiliza como una especie de tratamiento. A los pacientes que son cocainómanos, o bueno, tienen adicción con la cocaína, se les administra un complejo que se llama acarreador transportador, apteno transportador, y lo que provoca es generar una respuesta contra ese complejo. Y bueno, funciona como una especie de vacuna para el tratamiento de la adicción. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué es un anticuerpo? Un anticuerpo es una glucoproteína del grupo de las gamma globulinas que se une específicamente a su antígeno. Son producidos por las células plasmáticas como respuesta a una infección o a una inmunización. Ya más adelante les vamos a hablar de esto. Se encuentran de forma constitutiva en el receptor de las células B o BCR de los linfocitos B, o bien podemos encontrarlos en circulación al ser secretados por las células plasmáticas. Y bueno, los lugares más comunes donde se encuentran son en el plasma, el recubrimiento de las mucosas y la leche materna, en el caso de algunas inmunoglobulinas como son pues, la IgA, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, aquí nada más una tablita para ser un poco más claros de las inmunoglobulinas y los subtipos que tiene cada una. Y bueno, aquí está en inglés, pero aquí también podemos encontrar el peso molecular de cada una de las inmunoglobulinas, su concentración, los días, el tiempo de vida medio de cada una. Y bueno, aquí tenemos que la IgM, por ejemplo, que tiene la mayor capacidad de activar a la vía del complemento, que la más, la de mayor concentración es la IgG1, por ejemplo, y bueno, y etcétera, ¿no? Y por ejemplo, esto de cuál atraviesa la placenta también es muy importante, la IgG1. Y bueno, siguiente, por favor. Un adyuvante es una sustancia de estructura química muy variada que utilizan para reforzar la fuerza inmune, la respuesta inmune contra un antígeno administrado simultáneamente. ¿Qué quiere decir? Que estos adyuvantes se van a administrar al momento de realizar la vacunación. Y bueno, ¿cuál es la función de estos? Es potenciar, aumentar la calidad y aumentar la duración de la respuesta inmune, en este caso, pues la generación de memoria. Y bueno, aquí dice que contribuyen a lograr una respuesta inmune efectiva en edades muy tempranas, cuando el sistema inmune aún no está suficientemente maduro. Y bueno, el producto más utilizado a lo largo de toda la historia, desde que se creó los adyuvantes, es el hidróxido o el fosfato de aluminio. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las inmunizaciones. Una inmunización es la inducción de una respuesta inmunitaria adaptativa mediante la administración de un antígeno no virulento al organismo con la finalidad de proteger al individuo. Como ustedes recordarán, cuando iniciamos las sesiones nos habían dicho que la inmunidad se adquiere de forma pasiva o activa. De las formas pasivas tenemos formas naturales y artificiales. Una inmunización pasiva es como esta aquí, que es artificial, la inyección de inmunoglobulina. Y una inmunización pasiva se administra directamente, en estas se administran anticuerpos contra un organismo infeccioso específico. Estos los obtenemos de sangre de animales expuestos a determinado organismo toxina, la sangre extraída de un gran grupo de personas que poseen anticuerpos contra una enfermedad en particular, o de células productoras de anticuerpos cultivadas en laboratorio. Por otra parte, la inmunización activa se da por la vacunación. Las vacunas pueden ser creadas a partir de un microbio no patógeno atenuado o muerto de la parte de algún organismo o de DNA codificado para una parte del organismo. Esto nos da una resistencia a la infección. Estas vacunas se utilizan para estimular los mecanismos naturales de defensa del organismo. Se establece una memoria inmunológica en donde la subsecuente exposición del agente incrementará la respuesta inmune. Esto lo va a hacer mediante la eliminación del patógeno
o evita que éste desarrolle la enfermedad mediada por sus productos. Aquí podemos ver una tabla con el tipo de vacunas. No me voy a meter mucho en esto, pero aquí podemos ver que puede ser por organismos completos o por sus subunidades, como son toxoides, polisacáridos capsulares, y las más nuevas vacunas están hechas a partir de DNA y de vectores recombinantes, y aquí están todas las enfermedades que previenen. Como ya se había mencionado, la respuesta inmunitaria adaptativa puede ser primaria o secundaria. La diferencia de estas radica en el tiempo, la intensidad y la afinidad. La respuesta primaria, cuando ocurre la primera exposición ante un agente, es débil, ausente o declina con rapidez. No es inmediata y requiere expansión clonal. Da origen a células efectoras o de memoria. Como podemos ver aquí en la imagen, todo empieza con una célula B virgen. Esta, al ser estimulada por primera vez, forma una clona de más o menos 1000 células. Estas células se van a multiplicar 2 o 4 veces cada 24 horas durante 3 a 5 días. Al desaparecer el antígeno, las células efectoras mueren por apoptosis y sobreviven únicamente las células de memoria. Las células efectoras son las células plasmáticas que secretan inmunoglobulina. La principal inmunoglobulina que se produce es IgM. En la respuesta secundaria, cuando ocurre una segunda exposición al mismo agente, esta respuesta es más intensa, más rápida, más específica y duradera. El principal anticuerpo producido es la Ig. Esto se da porque existe una memoria inmunológica. Aunque se produce más IgG, también se produce IgA e IgE. Cuando ocurre otra exposición al mismo patógeno, la respuesta puede incrementar, sin embargo tiene un límite porque es una respuesta autolimitada. Bueno, los objetivos de la práctica son conocer el fundamento de la técnica de precipitación en agar y su utilidad en la determinación de una respuesta inmunitaria específica y evidenciar la reacción antígeno-anticuerpo entre proteínas del suero humano total y antisuero humano de conejo. Bueno, el material va a ser un portaobjetos con agarosa en solución salina al 2%, una caja de Petri con papel absorbente húmedo, pipetas Pasteur con bulbo, y los reactivos será un suero humano, un suero de conejo o antisuero humano total, suero de conejo o antialbumina humana, suero de conejo o antigama globulina humana, y para el equipo vamos a utilizar una parrilla de calentamiento y una incubadora a 37 grados centígrados. Bueno, pues yo les voy a hablar de lo que es la técnica en sí. Bueno, ya vimos primero que nada otra vez los objetivos. Y en ese tipo de técnicas lo que se busca es evidenciar que en el suero, ya sea del paciente o de la muestra, se encuentren los anticuerpos que estamos buscando. Siguiente, por favor. La técnica que vamos a hacer es un procedimiento en un agar. Lo que se va a ocupar es el agar agarosa. Puede estar ocupado dentro, bueno, puede estar incluido en una caja de Petri o lo que es un portaobjetos. Y lo primero que vamos a hacer es obtener la muestra. Esta va a estar colocada dentro de la pipeta Pasteur. Y con la parte del bulbo vamos a hacer 3 pequeños orificios en la placa y que estén cercanos entre sí. En el de en medio vamos a colocar lo que es una gota de suero humano. Y en los dos aledaños, como pueden ver en la imagen, aquí en no sé si alcancen a ver, va a ir el suero humano. Y en estos van a ir los otros dos. ¿Se alcanzan a ver? Bueno, yo Sí, Sí, sí. se Ok. alcanza a ver. Entonces,
Ahí vamos a colocar lo que son los sueros extra. Y lo que vamos a hacer después son unas condiciones muy sencillas. Siguiente, por favor. Esto se debe de montar en una caja y se debe de incubar 37 grados durante 48 o 72 horas. Lo que debemos de realizar después de todo es una observación de los resultados para identificar las bandas de precipitado. Como ya sabemos, la reacción se va a llevar a cabo en el antígeno anticuerpo y lo vamos a denotar porque es una reacción en medios solubles y van a terminar formando un complejo no soluble que se va a ubicar al fondo del pocillo o espacio dentro de la placa o del portaobjetos. Y a medida que denotemos la mayor cantidad de bandas de interacción, pues va a ser el resultado que vamos a emitir. También podemos encontrar otras técnicas y estas otras se las van a comentar. Bueno, yo les voy a hablar sobre la técnica de Oettster-Nolly. También es llamada doble difusión en dos dimensiones y pues va a ser inventado por el científico sueco Orhan Oettster-Nolly. Bueno, el objetivo de esta técnica va a ser determinar la identidad de un anticuerpo frente a distintos antígenos. Y este se va a realizar en un gel de agarosa y donde se van a hacer pequeños pocillos con un sacabocados y en el centro se va a colocar con la micropipeta, 2 gotitas de anticuerpo y a los extremos se va a colocar el antígeno. Esto va a dejarse durante 12 a 48 horas y vamos a poder ver una inmunoprecipitación, que son las líneas que se ven entre los pocillos. Y esta inmunoprecipitación ocurrirá en relación de antígeno-anticuerpo. La siguiente, por favor. Bueno, en esta reacción vamos a tener 3 tipos. La primera va a ser la de identidad total, donde va a estar caracterizada porque el antígeno va a tener el mismo epítopo reconocido por el suero. Y se va a ver en forma de arco continuo. Y a esto se le va a llamar identidad total. La siguiente reacción va a ser la de no identidad y es porque se van a encontrar antígenos distintos, por lo que cada uno va a tomar su paso y la inmunoprecipitación se verá de esta forma, en forma de aspa. Y la siguiente reacción va a ser la de reacción de identidad parcial y es donde 2 antígenos van a compartir un epítopo y pero uno de ellos tiene un epítopo extra que será reconocido por el suero y se va a formar un arco de precipitación o también en forma de espolón. La siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de la técnica de Mancini, que también es conocida como inmunodifusión radial simple. Aquí lo que vamos a tener es que un anticuerpo va a ser incorporado en una agarosa fundida y esto a su vez se va a vertir dentro de una caja Petri y se va a dejar solidificar. Una vez que se tiene la agarosa ya solidificada con el anticuerpo específico disuelto, se van a cortar pequeños pozos dentro de la agarosa y estos a su vez van a ser llenados con concentraciones conocidas de un antígeno correspondiente a dicho anticuerpo. Esto con el objetivo de construir una curva de calibración. Una vez que ya tenemos la curva de calibración, en los pozos se va a colocar la muestra que se quiere analizar
que va a contener una cantidad de antígeno desconocido. Ese antígeno lo que va a hacer es que se va a difundir por el agar en forma radial, y cuando encuentre su zona de equivalencia con el anticuerpo, que es el que ya viene disuelto en el agar, se van a formar los complejos antígeno-anticuerpo, y pues esto va a generar una precipitación visible en forma de anillo. ¿La que sigue? Bueno, ahí en las imágenes se puede observar como el antígeno, que por ejemplo en la imagen superior, que son los puntos rojos, empieza a salir del pozo, que es el círculo rosado del centro, se va a empezar a difundir hasta que llega a la zona de equivalencia, que es ese anillo morado, que es cuando va a haber tanto la misma cantidad de antígeno como de anticuerpo, y eso va a generar el anillo de precipitación visible. Y bueno, esto generalmente tarda de 24 a 48 horas para que ocurra la difusión óptima y la precipitación se haga evidente. Y las concentraciones antigénicas van a estar relacionadas directamente con el área del círculo de precipitación. Esto quiere decir que cuanto mayor sea el diámetro del anillo, más alta va a ser la concentración del antígeno presente en la muestra. ¿Ya? ¿Tienen dudas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Araceli. Buenos días, profesores. Buenos días, alumnos. Bueno, pues me pareció muy buena muy completa su presentación. Igual la explicación, solo bueno, tengo algunas dudas. ¿Cómo es que se obtiene el antisuero de conejo? Si pueden explicarlo un poquito más para que les quede más clara a sus compañeros. Pues primero que nada, se somete a reconocimiento del conejo con el patógeno para que éste empiece a generar las células, y una vez generadas las células es bueno, yo conozco un método que es un desangrado en blanco, me parece, algo así se llama la técnica, en la que se obtiene toda la sangre y esta se procesa para que al momento solamente se libere el suero, y el suero sea el que sea, y bueno, ya el suero se trata y es con el que ya van a salir las muestras con las células que ya reconocieron al antígeno. En este caso, bueno, para que quede más claro, se inmuniza, ¿no? El conejo con el antígeno, con el que, ¿cómo decirlo? Con el antígeno con el que se desea obtener los anticuerpos, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿con qué antígenos estaríamos inmunizando al conejo? En la práctica había dos, es el antigamaglobulina humana y el antialbumina humana. Muy bien. Y bueno, una pregunta más. ¿Qué características deben tener los antígenos en este caso para esta técnica que vamos a usar en la práctica? O sea, ¿cómo? Me perdí. Sí. En la técnica que vamos a usar este tipo de antígenos, pero ¿qué característica tienen? O sea, tenemos antígenos particulados y antígenos solubles. Estos para esta reacción son solubles, y en lo que serían casos ay, ¿cómo se llama la otra técnica? Bueno, en este caso son solubles. ¿Y qué características tienen? Bueno, en cuanto a la reacción de precipitación. ¿Te refieres a la naturaleza, digamos, si son proteínas, lípidos o carbohidratos, doctora? Bueno, sí, a la naturaleza y a las condiciones a las cuales se va a llevar a cabo esta reacción. Condiciones ambientales, de temperatura. Tiempo, temperatura, okay. ajá, exactamente. Ok.
Pues con respecto a las condiciones, ya se había comentado en la práctica. No sé si pudiera Ricardo regresarle a la pantalla, en donde podemos denotar las condiciones del experimento del principal, es decir, el que viene dentro de la práctica que se nos marca en el manual. Ahí está. Podemos ver que es a 37 grados la incubación y de 48 a 72 horas se puede emitir un resultado confiable. Y bueno, y respecto a los antígenos particulares, ¿cuál es la diferencia? Según ¿Qué yo, técnica nos permite, o por qué otra técnica estudiaríamos antígenos particulados y cuáles ya serían entendí tu estas pregunta. Sí. condiciones? Ajá. Sería el mismo tipo de condiciones, pero esta es una reacción de aglutinación y principalmente se ocupan los antígenos, las inmunoglobulinas IgM, porque son más grandes y pues permiten observar un resultado más visible, por así decirlo. Pero esta es la de aglutinación. Bueno, pero aquí es importante que recuerden que no serían, bueno, en cuanto a condiciones de temperatura y tiempo, no es lo mismo, ya que pues esta reacción de aglutinación es instantánea y no requiere de la incubación. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Cuando trabajamos con antígenos particulados y solubles. Entonces también para que lo tengan en cuenta. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Levanten su manita y así nos podemos ir en orden. ¿Seguro no tienen preguntas? Porque recuerden que el profesor David les va a hacer, supongo, un examen de entrada, un examen diagnóstico y un examen, que bueno, ya no va a ser tan diagnóstico, y un examen sumativo. Entonces, obviamente que los exámenes van a ir en relación a lo que se vea en estas sesiones. Entonces, si tienen alguna duda, no se duerman, todavía apenas, bueno, más bien ya son las 8. Casi, casi. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, es el momento. A ver, anda por ahí Azucena. Mande. Ah, ok. ¿Tienes alguna duda, Azucena? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que sus compañeros explicaron? ¿O todo quedó claro? Creo que todo quedó claro, se explicaron bastante bien y la información que aparece en sus diapositivas pues también es bastante clara, doctora. Ok, perfecto, me parece muy bien. Sí, doctora. Bueno, tengo otra pregunta para el equipo y bueno, también para que les quede claro a los demás. ¿Cómo identificamos una reacción cruzada mediante esta técnica? ¿Quién del equipo quiere contestar? O bien, si hay alguien eh, que quiera responder la pregunta de la doctora Araceli. A ver, Orlando, ¿puedes responder la pregunta de la doctora Araceli? Sí lo explicaron, nada más, pues no manejaron el término, reacción cruzada. Entonces, a ver, recuerden más o menos del material que explicaron, les voy a dar una pista. Mencionaron que cuando hay antígenos con epítopos similares o que son estructuralmente parecidos, puede haber una reacción con determinado anticuerpo.
Sí, ya lo tienen. A ver, por favor, alguien que responda. Si no, vamos a pensar que todos están durmiendo y están esperando que les pasen la grabación. No, prof, sí nos queda claro. Yo tengo duda porque mi computadora no se conectaba, entonces entré como 7:06 más o menos y me perdí como la primera parte de la exposición. Entonces no sé si sería mucha molestia pedirles que por favor repitieran como esa partecita. ¿Cuál partecita, Grecia? ¿Fue Carlos el primero que estaba exponiendo? Ajá. No, era Roberto. Me parece Bueno, que... también, bueno, es la parte donde presentan la identidad parcial, identidad total. Por lo que, bueno, a su pregunta, profesora, yo tengo entendido que es cuando un antígeno tiene otro epítopo. Sí. Y entonces cada uno, bueno, no hay una bueno, el anticuerpo va a ir como hacia su paso, o sea, a cada lado, es que no sé cómo explicar, pero bueno, va a tomar su paso y va a ser lo que va a generar la forma en aspa, ¿no? No. Pues pueden proyectar esa parte de que explicaron de identidad parcial, total. Ahí está. Entonces, con esas, ahí tienen 3 reacciones: de identidad total, no identidad, de identidad parcial. Entonces, ¿con cuál de las 3 pueden explicar una reacción cruzada? Con la de no identidad. ¿Seguros? No sería ¿Por si qué? son independientes, ¿no? O sea, no puede ser cruzados si son independientes. Sería con identidad parcial, debido a que como tienen epítopos parecidos, de cierta manera se podría llevar a cabo parecido a una identidad total. Sin embargo, al ser ¿cómo decirlo? Un agente diferente, se forma lo que es lo del parecido espolón que habían dicho. O sea, sería que como son parecidos, puede ser que los antígenos que sean específicos contra uno también puedan reaccionar contra el otro epítopo, porque como son similares, o sea, la respuesta podría ser muy similar entre las dos. Ajá, exactamente. Entonces podríamos ver el caso de la identidad total, ¿no? Y también el de la identidad parcial, en el cual pues se comparte un epítopo, pero pues ¿cómo decirlo? Hay ¿cómo decir? El anticuerpo va a reconocer específicamente a un epítopo, sin embargo, también va a reconocer de forma parcial al otro epítopo que quizá es estructuralmente parecido. ¿Sí? ¿Sí les queda claro? Sí. Sí, Doc. Sí. Sí, gracias. Yo les tengo otra pregunta, pero no para el equipo, sino para que se despierten todos los demás compañeros. Si me regresa, por favor, las diapositivas, si le damos hacia a la anterior, por favor. Otra más. Muy bien, esta está muy bien. Ya nos pasamos. Esta está muy bonita, si nos podemos ver, se observa claramente ahí la banda de precipitación entre un pozo y otro pozo. Es esa pequeña como rasguño de gato, por ponerle un nombre. Ajá. Y mire qué bonita. Ajá. Para todo el grupo, no para el equipo. Para el equipo no. Nos explicaron sus compañeros las técnicas para este tipo de precipitación. ¿Cuál de ellas estaríamos ocupando en esta imagen? Dijimos que era una de Mancini y otra de Osterloni. Este tipo de
de imagen, ¿a quién nos estaría representando de estas técnicas? Compañeros, alguien que es válido para equivocarse, claro que es válido, pero queremos ver que estén activos los demás compañeros que no están haciendo la presentación. Sería la de Mancini, porque no requiere que se haga curva, ¿no? Ajá, y más o menos se acuerda qué explicaron de la técnica de Mancini, que cómo se formaba este precipitado. Era la interacción entre antígeno y anticuerpo, y como eran específicos uno del otro, era que se formaba esa línea. Ajá, de hecho las dos técnicas refieren a la reacción antígeno-anticuerpo, pero ya no sé, ¿alguien más que nos pueda decir o qué consistía la técnica de Mancini? Era en cual la precipitación se formaba en forma de disco, por lo que yo había oído, ¿no? Era radial, así en Es forma de de... difusión radial. Ah, ok, ya. Sí, ahora sí. Entonces, ¿qué tipo de técnica estamos viendo? ¿De radial o la otra, la de Osterloni que nos mencionaba? ¿Podemos pasar la de Osterloni, por favor? ¿Ya vieron, chicos? Ahora la de Mancini. Muy bien. Entonces, ¿a cuál de las dos correspondería nuestra imagen donde se veía el precipitado en una banda nada más? A la de Mancini, como dijo la compañera, ¿no? Sí. A ver, ya vieron, por ejemplo, hasta nos explicó claramente, una más, por favor. Es la de Osterlani. Ya vieron cómo se ve el halo en una precipitación de la técnica de Mancini. Ajá, se ve claramente, yo oí claramente cuando la compañera dijo se formaba un halo y dependiendo del diámetro de este halo se podía considerar una técnica semicuantitativa por el grosor del halo. Ajá, si nos retrocedemos por favor a la de Osterloni, ajá, la regresamos por favor. Este es Mancini, ajá. Osterloni, ¿a cuál se parece nuestra imagen anterior? ¿A la de Osterloni o la de Mancini nuevamente? La de Osterlani. Osterloni. ¿Sí nos queda claro la técnica entonces, chicos? Sí. Bueno, ¿alguna aclaración, doctora Araceli, doctora Erika? No, ninguna duda. Bueno, nada más. Solo que Claro. sí les pido, noté aquí digamos en la barra de avisos que hasta las 7:34 fue cuando ingresaron todos los integrantes del grupo, ¿sale? Entonces sí les pido por favor que para la siguiente sesión todos, bueno, esto no había ocurrido de esta manera, siempre en las sesiones por lo regular están a tiempo, entonces sí, yo sé que son las 7, pero recuerden que, bueno, ahorita pues no es lo mismo tenernos que levantar, bañar, desayunar y hacer 2 horas de trayecto a levantarnos, bañarnos y estar frente a la computadora, ¿no? Bueno, supongo que todos se bañaron o si no se han bañado, pero pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, por favor, sí les pido que sean puntuales, ¿sale? Entonces, bueno, si no hay alguna otra pregunta, bueno, sugiero que comencemos con la siguiente práctica. No sé si el profesor David o la doctora Araceli quiere hacerles otra indicación. Sí, bueno, yo nada más quiero comentarles que, bueno, en las primeras diapositivas tienen, pues, varias faltas de ortografía, entonces cuiden las faltas de ortografía, son importantes. Y pues en eso, pues, bueno, me di cuenta que usan las mayúsculas de forma indistinta, entonces hay que tener cuidado en sus presentaciones con el manejo de la ortografía. Y bueno, sería todo de mi parte. Yo sí, compañeros, vamos a hacer una evaluación
la famosa evaluación de entrada, les dio oportunidad para que hicieran la presentación los compañeros, esto con el fin para que queden más reforzados sus conocimientos para una evaluación que les vamos a hacer siempre en cada una de las prácticas como lo estamos manejando en el laboratorio. Son 5 preguntas referente a la práctica. Ajá. Y recuerden que hoy y mañana se abre la plataforma Moodle para que contesten su evaluación sumativa con respecto a la práctica número 4 y con respecto a la práctica número 5. Por lo tanto, va a haber 2 evaluaciones, la de entrada que ahorita yo mismo les voy a proyectar y después se tendrán que meter a la plataforma para que hagan su evaluación sumativa. Reporte como tal no vamos a tener, lógicamente no se está realizando la actividad, pero sí vamos a contestar en equipo, todos, aquí sí no hay excepción, vamos a contestar todos en equipo nuestro cuestionario y van a tener las 72 horas para que envíen sus respectivos cuestionarios tanto de la práctica 4 como de la práctica 5. Me van a preguntar, ¿los equipos que exponen hacen evaluación de entrada? No, los equipos que hacen su presentación no hacen evaluación de entrada, pero sí tienen que hacer su evaluación sumativa y también la del cuestionario que viene al final de cada práctica. ¿Tienen alguna duda al respecto, jóvenes? Sí, yo tengo una duda. Ay, nada más que si hablo un poquito más fuerte porque casi no lo escucho. Bueno. Sí, sí lo oigo, pero muy poquito. Bueno, es que yo tenía esa duda. Por ejemplo, yo soy del equipo 4, ya sí. bueno, acabo de presentar, pero tengo que hacer entonces la evaluación de entrada de la práctica 5. Es así, porque usted no la está exponiendo, usted nada más está exponiendo la práctica número 4. Por lo tanto, los compañeros de la práctica número 5, ellos sí tienen que hacer la evaluación de la práctica 4 y entonces, en consecuencia, no harán la evaluación de entrada de la práctica 5. Ok, gracias. ¿Queda claro equipo número 5? Bueno, yo creo que sí. Sí, está claro. Muy bien, entonces, por favor, si me dan la oportunidad a mí de proyectar mi pantalla para evaluarles, ponerles... y yo todavía no alcanzo a entender muy bien una plataforma que me prestaron para hacerles su evaluación virtual y que me vayan llegando los resultados. No, yo vamos a trabajar de esta manera, perdón, les prometo que ya la siguiente sí lo haré de esta forma. Pero ahorita yo les voy a presentar cada una de las preguntas con suficiente tiempo y ustedes las van a contestar. Perdón, doctora Erika, perdón, doctora Araceli, por esta forma tan rudimentaria, pero van a poner las respuestas en una hojita. Y esa hojita va a tener nuestro nombre, nuestro grupo, nuestra número de equipo, número de la práctica y la fecha. Ya una vez que ya hemos terminado la evaluación, unos 2-3 minutos, toman ustedes la imagen y les voy a proporcionar un número de celular donde me van a hacer llegar su fotografía. De las respuestas de la práctica número 4. Les voy a poner en este momento, perdón. Les voy a poner... Profesor David. Sí, doctora Erika. Yo te propongo otra cosa. Te propongo que mandarle ahorita a Samantha, que es la jefe de grupo, tu número de celular para que te incorpore al grupo que nosotros tenemos como grupo 4CM13. Y bueno, también a ti, doctora. Perdón, es que ya saben que mi voz a veces se cansa y ando ronca, pero no estoy enferma, Ok, entonces, te propongo que los agreguen al grupo de WhatsApp y que terminando de tú exponer tus 5 preguntas para evitar cualquier situación, a los 3 minutos ya todos hayan subido su fotografía en el grupo. Y entonces así tú vas a tener la posibilidad de verificar, obviamente, pues esos exámenes y ya pues ya si la siguiente semana tú tienes una forma más fácil y más, digamos, bueno, sobre todo accesible, ¿no? Para que puedas evaluarlos, pues adelante.
Entonces, te propongo eso. Yo en estos momentos voy a enviarle sus teléfonos a Samantha para que ella los agregue, porque ella es la administradora del grupo, y entonces ahí que envíen. Y yo voy a estar al pendiente de que después de 3 minutos de que se proyectó el examen, los que manden la presentación, su foto de su examen, obviamente ya no van a tener calificación. ¿Te parece bien? No tengo ningún problema, doctora Erika, me parece muy bien. Ok, perfecto. Por aquellos que a lo mejor se están durmiendo y ya después pues se enteran o les preguntan y así. Entonces ahorita para que se pueda realizar de una forma más dinámica. Muy bien. Entonces, equipo 4, si me permite mandar la pantalla para proyectarles su evaluación de entrada, por favor. Se supone que ya la puede compartir nada más ahí en donde dice nueva función. El Pero, botoncito verde le da y ya aparece. ¿de qué lado está? ¿Del lado? Depende de donde tenga su barra de tareas. Ahí dice nueva Ajá. función. Ay, ajá. Muy bien. Permítame tantito. Nuevamente, ¿qué tengo que hacerle? Perdone, y muchas gracias por la asesoría. Ajá. Bueno, en la parte de abajo En la parte dice, aparece un cuadrito con Sí. una flecha, un cuadrito verde con una flecha y dice compartir pantalla. Sí, ya le había ajá, pero me dice, usted no puede iniciar la función de compartir pantalla mientras el otro participante está compartiendo. Entonces déjeme saber. No. A ver, ahorita permítame tantito. Sigue mostrándome la leyenda. Usted no puede iniciar la función de compartir mientras el otro participante está compartiendo. Salud. Muy bien, ahora sí ya. Ya ven. Doctor David, Sí. soy Evelyn, ya lo agregué al grupo. Muchas gracias. Ajá, entonces aquí me van a hacer llegar todos ahorita terminando su evaluación, sus imágenes de la fotografía tomada de su hojita de donde contestaron, ¿sale? Muy bien. Entonces ya, ay. Ya se ve, ¿verdad, chicos? Muy Sí, bien. ya se ve. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Nuevamente ponemos nuestro nombre, grupo, número de equipo, el que pertenece en inmunología, el número de la práctica, que es la 4, y la fecha, 3 de abril. Muy bien, únicamente van a poner el inciso de la respuesta que ustedes consideran es la correcta, ¿sale?
Muy bien. Pregunta número 1. Únicamente el inciso, por favor. Número 2. Número 3. Pregunta general. ¿Qué es un aptén? Pregunta número 4. Última. No la realizamos, pero sí la mencionó perfectamente bien su compañero. Gracias. Continuamos, por favor. Ya me están llegando los resultados de esta evaluación. Muchas gracias. Doctora Ari, doctora Araceli, doctora Erika, continuamos, si gustan, de una vez con la presentación número 5. Sí, nada más que Sí. ya nos mandaron el ID para entrar a la siguiente sesión. Entonces nos salimos de esta sesión y entramos a la otra, ¿vale? Perfecto. Ok. Muchas gracias. Y ahorita nos vemos. Bueno, más bien nos conectamos.